Este circuito de Shanghái es un circuito bastante especial y relativamente parecido a los anteriores que hemos visto. Empezando por la longitud, veis que son algo más de 5,4 kilómetros, no es un circuito especialmente largo, pero sí que está un poquito por encima de la media. Y ya sabéis que esto afecta a las estrategias, sobre todo por el número de vueltas que vamos a dar en carrera. Son 56, de hecho es el octavo que menos tiene de los 24 que tenemos este año, que no son pocos precisamente. En cuanto a la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada, bueno, es relativamente generosa, pero como vimos en anteriores vídeos, es un circuito muy especial en este sentido, y es que tampoco es del todo fácil medir en qué punto se va a frenar, porque ya sabéis que no es una frenada habitual, sino que vamos perdiendo velocidad poco a poco. De hecho, lo que vamos haciendo en la curva 1 es ir perdiendo velocidad progresivamente para poder hacer bien la curva número 2. Entonces es una distancia hasta la primera curva que, bueno, bastante diferente al resto por su naturaleza. Aún así hay que tenerlo muy en cuenta. Podemos perder alguna posición en los primeros metros o ganarla en el mejor de los casos, pero luego va a ser clave cómo tracemos las primeras curvas, como vimos en aquel vídeo en el que analizamos cada una de estas curvas. Si no lo visteis, por supuesto es porque no estaréis suscritos, probablemente, así que os recomiendo que lo hagáis. En cuanto al número de curvas, pues son relativas, son unas 16 curvas, es decir, no es un número muy alto, pero como veis está muy cerquita de la media, que es esa línea vertical discontinua en color turquesa que veis en el gráfico. Por lo tanto, 16 curvas parecen poquitas, pero si lo comparamos con la longitud pueden parecer menos todavía. De hecho, si hacemos este ratio, ¿no?, que solemos hacer, pues nos queda bastante bajo, por debajo de las 3 curvas por cada kilómetro de circuito, y eso lo coloca en uno de los circuitos poco densos en cuanto a curvas, pero relativamente. Y es que hay curvas que son muy largas. De hecho, ya vimos en el vídeo anterior de la telemetría cómo prácticamente no había descanso. Eso lo vamos a comprobar un poquito más adelante. En cuanto al reparto izquierda-derecha, está sorprendentemente bien repartido en cuanto a curvas izquierda y a derecha. Es un circuito en el que se corre en sentido horario, por lo tanto hay un poco más de curvas hacia la derecha, pero si nos fijamos en la naturaleza de estas curvas y quitamos además esas que son como si no existiesen realmente, veis que de baja velocidad tenemos 2 a cada lado, de velocidad media sí que tenemos un poquito más hacia la derecha, una más realmente, y de alta velocidad tenemos una más hacia la izquierda. Además hay curvas de estas largas tanto a un lado como hacia otro, así que todos los neumáticos prácticamente sufren bastante. Hay salida de curva lenta donde sufren especialmente los traseros y muchas curvas que son muy largas a ambos lados, por lo tanto los delanteros también van a sufrir. No es un circuito especialmente fácil para los neumáticos, pero bueno, veremos si esto al final depara una estrategia a una o dos paradas, que también depende por supuesto de la elección que haga Pirelli de neumáticos. En cuanto a las frenadas, tenemos bastante, son 7 frenadas para las 16 curvas, no está mal, casi para la mitad, y realmente frenadas muy fuertes tenemos 3. Quitando además la de la curva número 1, que se podría incluir como fuerte quizá por la cantidad de metros que vamos perdiendo velocidad, pero es verdad que vamos perdiendo velocidad muy poco a poco, entonces por eso no se llega a aumentar tanto la temperatura de los frenos, que es el dato que yo intento utilizar para medir si una frenada es fuerte o no. De todas formas, en las otras 3 frenadas fuertes que tenemos están relativamente bien repartidas entre sí, se puede refrigerar un poquito y no es un circuito en el que vayamos precisamente mucho tiempo tocando el pedal del freno. De hecho, es un circuito en el que se va más regulando el pedal del acelerador y tirando del freno de motor con la reducción de marchas que no puramente frenando. Aún teniendo para casi la mitad de las curvas frenada y 3 frenadas muy fuertes, como veis no es el circuito en el que más protagonistas vayan a ser los frenos. Hay otras características de los monoplazas que cobran especial importancia. En cuanto al otro pedal, el del acelerador, pues no se va tanto tiempo acelerando a fondo, y esto quizá nos recuerde al circuito de Japón, que teníamos muchos metros en los que estábamos a medio gas, porque si no íbamos ni tocando el freno ni acelerando a fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? O no tocar ninguno de los dos pedales, que no se suele hacer, o acelerar pero a medio gas, y esto es un circuito también de ese estilo. Por lo tanto, aunque tenga sus diferencias porque hay bastantes más puntos de frenada fuerte que en Japón o en Australia, los rendimientos deberían ser más o menos parecidos, aunque es verdad que han tenido un par de semanas para prepararse este Gran Premio y pueden tanto ajustar mejor los coches a nivel de reglaje como traer algunas evoluciones, y eso sí que puede agitar un poquito el avispero y que se muevan algunas posiciones respecto a lo que vimos en anteriores grandes premios. En cuanto al porcentaje de vuelta en octava marcha, debería estar en torno a un 10% más o menos, quizás un poquito más, pero bueno, no es un circuito en el que el drag te perjudique especialmente. Vas a tener 2 puntos claros en los que te perjudica: en la recta antes de la curva 14 y en la recta de meta, que es la de antes de la curva número 1, evidentemente. Especial importancia a la recta de antes de la curva 14, porque ahí sí que son muchísimos metros acelerando a fondo, y hay quien tenga un poco más de drag o menos velocidad punta, aunque sea por la unidad de potencia, sí que va a ver cómo los tiempos caen. Ya vimos en el primer vídeo analizando este trazado que especialmente el tercer sector era crítico con esos pilotos que tengan un poco más de drag. Bueno,
que al final dependerá del coche, lógicamente, no es el piloto el que tiene más drag, es el coche. Y en cuanto ya al giro de volante, pues como veis no vamos mucho porcentaje de la vuelta en línea recta, y eso es porque vamos mucho tiempo girando de un lado de otro. Lo vimos ayer con la telemetría, es un circuito en el que estamos constantemente girando de un lado de otro. Tenemos el descanso de la recta que une las curvas 13 y 14, pero el resto del circuito estamos constantemente de un lado de otro con curvas muy largas, curvas que se enroscan, curvas que se enlazan con otras a otro lado. Es un circuito en el que los pilotos tienen muy poco descanso. Todos los ajustes, las comunicaciones por radio, todo eso, mejor esperarse a la recta que une las curvas 13 y 14 para hacerla, porque si no, en el resto del trazado está la cosa bastante complicada. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Ya sabéis que si queréis aprender más de automovilismo, tanto real como virtual, tenéis Level Up Academy, es mi academia personal. Tenéis ahí todos los cursos del mundo, hay en torno a 50 cursos con sus 10 clases cada uno, las masterclasses, el soporte para las dudas, los setups para Sim Racing, los certificados, en fin, tenéis absolutamente todo y por una tarifa plana que la moldáis a vuestro gusto. Podéis estar los meses que queráis, os dais de baja, de alta todas las veces que queráis, cuando mejor os venga. Así que, lo dicho, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana completando el análisis a Shanghái hablando de los reglajes.